Hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos con la segunda parte de esta análisis sobre gasto público. Ayer en el video anterior nos habíamos quedado en el análisis sobre el cómo gastar y los programas de gasto público. Y ahora vamos a mirar un elemento un poco más de detalle sobre el cómo, que tiene que ver con el tipo digamos, de transferencias o giros. Una de las cosas que hemos visto a lo largo del curso es que, digamos, las finanzas públicas están volcadas también por un problema de elección, ¿no? En el mercado yo elijo lo que yo quiera, en el análisis fiscal yo básicamente tengo que consumir lo que otro elige por mí. Entonces, digamos, un primer debate que cruza todas esas arenas, todas esas esferas, tiene que ver con la eficiencia de la decisión. En algún momento en clase presencial, de las que tuvimos al principio de semestre, yo les decía que el problema de elección es un problema que ronda siempre el problema fiscal y que desde las teorías institucionalistas o neoinstitucionalistas, este problema se había resuelto tratando de ligar el análisis fiscal con el análisis político y tratando de optimizarlo en un modelo de microeconomía. Pues digamos que es un modelo muy bonito, muy elegante, interesante. Hay que, digamos, eh, creo que es un modelo serio, ¿no? Sin embargo, ignora muchas cosas y es que los actores tienen diferentes niveles digamos, de capacidades para presionar la decisión final. Es decir, lo que quiere Luis Carlos Sarmiento Angulo y lo que quiere Jairo Bautista pueden ser cosas diametralmente opuestas, pero es obvio que el poder de Luis Carlos Sarmiento es mucho mayor que el mío, ¿sí? Entonces no somos agentes espurios y no somos agentes que estén, digamos, de alguna manera igualados o equilibrados en el momento de la decisión. Por tanto, creo que la teoría neoinstitucional tiene el límite de ignorar el poder específico y que la política no es solamente la acumulación de elecciones individuales, sino también una serie de pesos simbólicos, pesos culturales, pesos históricos de personas e instituciones que limitan y modulan las capacidades de decisión. Digamos que esa introducción vale para mirar que hay un debate permanente con la forma en que se hace llegar el gasto a las personas. Entonces la primera tiene que, digamos, nos propone una discusión alrededor de las transferencias en especie, ¿no? El gobierno produce bienes y servicios y los entrega a la ciudadanía. ¿Para qué los entrega a la ciudadanía? Para que la ciudadanía emplee esos bienes y servicios, para que los use y para lograr unos objetivos que pueden ser objetivos de satisfacción de necesidades, objetivos digamos, de cumplimiento de objetivos, valga la pena la redundancia, el logro de objetivos de las instituciones de gobierno o de los elementos de gobierno, objetivos de los programas de gobierno de las instituciones públicas y adicional a eso, políticas de Estado que pueden estar ligadas al cumplimiento de derechos. Entonces, en ese sentido, es importante ver que una decisión puede ser elaborar los productos, hacerlos, construir universidades públicas y brindar el servicio educativo, construir hospitales y brindar el servicio hospitalario, vinculando personal, adquiriendo equipos, etcétera, y produciendo un servicio para la ciudadanía. Esa es una forma. Hay otra en la cual, digamos, ha sido parte central de las reformas al Estado de los últimos años, donde se privilegia una idea según la cual se le transfieren recursos monetarios a las personas o a las entidades, sin importar si estas son estatales o no, para que, perdón, estas provean los bienes necesarios. Si yo le doy a una persona, ya no le doy el cupo en la universidad, sino que le doy, digamos, un recurso monetario para que vaya al mercado y compre la educación superior que quiere, eso es un modelo diferente. ¿Mm? Ese modelo diferente se ha ensayado en distintos países, digamos, del mundo, en América Latina, ha sido digamos, una fuente de experimentación respecto a ello. Eh, pero lo central aquí en este debate tiene que ver con un tema que es fundamental y que se ha planteado desde hace mucho tiempo y que a mi juicio tiene muchas aristas ese debate. ¿Cuál de los dos modelos es más eficiente?
Para hablar de cuál de los dos modelos es más eficiente, uno tendría que tener dos elementos en la balanza. El primero, la cantidad de bienes y servicios, o desde otra perspectiva, el número de personas al cual yo le puedo llegar a través de un modelo o de otro. Y en el segundo, una mirada sobre los costos. Yo les propongo un análisis. Supongamos que estamos llegando a Colombia y que no tenemos ninguna primera impresión sobre un tema como el debate que se da alrededor de la educación superior en Colombia. Y a usted le dicen que tiene que analizar dos modelos. Uno en el cual el gobierno le entrega transferencias a los jóvenes con un determinado criterio no sé, por edad o por desempeño académico o simple y sencillamente porque son ciudadanos. Y les entrega una partida monetaria para que ellos vayan al mercado y adquieran la educación que quieren. Y en el otro es que se construya una red o un sistema de universidades públicas. Y le dicen que lo analice bajo la eficiencia. Pues digamos, eficiencia es una relación entre costos y productos, digamos muy básica, donde uno minimiza los costos y produce o elabora más bien esos servicios. Hay un primer problema y es que en ninguno de los dos modelos es fácil identificar, o por lo menos en el modelo de producción pública, no es fácil identificar los costos. ¿Por qué no es fácil identificar los costos? Porque no hay una contabilidad de costos en el sector público. Es así de simple. Lo que hacemos es tomar una medida bastante poco eficiente y es tomar el presupuesto que se asigna a las universidades y dividirlo por el número de estudiantes. Y pues eso no es un costo, eso sí, quizás es una relación, ¿no? Del presupuesto por estudiante, pero no tiene nada que ver con costos. Y en las universidades privadas tampoco, porque una cosa es el precio de la matrícula y otra cosa que hay una relación entre el precio de la matrícula y el costo del servicio. Como no tenemos una noción de costos en ninguno de los dos modelos, yo no puedo hablar de eficiencia. Entonces, toda la discusión es una discusión falsa alrededor de cuál de los dos modelos es más eficiente, porque en primer lugar no existe, ojo, en el caso de Colombia, no existe, y en el caso de muchos países en el mundo, no existe una mirada alrededor de cuánto nos cuesta producir un bien o un servicio. Ahora bien, la otra dimensión también tiene problemas. Porque yo digo cuántos productos, entonces ¿cuál es el producto? El producto es el estudiante dentro del sistema educativo. Es decir, yo puedo atender con 100 pesos 20 estudiantes en la pública y con 100 pesos puedo atender, supongamos, 10 en la privada. Eso querría decir que yo atiendo más en la pública que en la privada. Y digamos, eso no tiene mucha discusión. La pregunta es si las universidades solamente producen graduados, no estudiantes, graduados. Y esa es una pregunta que vale la pena. ¿Eso es lo que realmente está produciendo? Y la respuesta es no. Porque lo que producen no son estudiantes, lo que produce son servicios, que son múltiples. Además, no es un servicio. No es el servicio educativo, sino también servicios de investigación, servicios de extensión, de proyección social. O sea, hay muchos servicios conexos que se elaboran al interior de las universidades. Como no puedo tener una variable de costos y no tengo una dinámica clara sobre el empaquetamiento de servicios, pues la discusión sobre eficiencia es bastante tonta. Y a pesar de eso, pues durante 40 años andamos discutiendo tonterías que no podíamos medir. Y se argumentó muchas veces desde la ideología que el modelo de privatización, es decir, de que en lugar de crear instituciones públicas le diéramos transferencias a las personas, ¿sí? O a las entidades para que le abrieran cupos a las personas que no podían acceder, ese es el modelo Serpi lo paga, seguramente decían que eso es más eficiente. Ignoraban los temas de calidad, ignoraban los temas del empaquetamiento de servicios, ignoraban que no existe una contabilidad de costos que permita hacer comparaciones de eficiencia y sin embargo, pues digamos de alguna manera se tomaron decisiones bastante fuertes en ese sentido. No solamente funciona para el sistema de educación superior, sino para otros modelos como el de salud, para otros modelos como el de educación básica. Bueno, digamos, hay una gran cantidad de bienes y servicios del Estado que están mediatizados por este tipo de lógicas o dinámicas. Bueno, eh, yo creería que esa discusión del cómo pues tiene mucho que ver con los diseños de programas de gasto. Cuando hablamos de diseños de programas de gasto es básicamente cómo llego
a resolver un problema que he identificado, cómo se asignan recursos para solucionar un problema. Fíjense ustedes, en esta coyuntura, una de las decisiones que toma el gobierno es que va a llevar recursos a las entidades, perdón, a las empresas, no directamente a través de bancos públicos, sino intermediados a través de bancos privados bajo una modalidad de garantía de crédito. O sea, todo ese diseño de ese programa no es aleatorio, responde a unas intencionalidades de política y a unos intereses. Por ende, no es abstracto ni eficiente. Simple y sencillamente hay que ver la coyuntura y la colisión de intereses que hay en esas medidas. Posiblemente se hubiera podido hacer sin tantos traumas. Posiblemente lo hubiéramos podido hacer sin necesidad de que se hiciera a través del sistema financiero. Posiblemente lo hubiéramos hecho sin que fuera una garantía y no, en lugar de que fuera una garantía, lo hubiéramos hecho como una transferencia directa. Bueno, ¿qué incide en el diseño de todos los programas de gasto? Básicamente las estructuras de poder, las formas de entender la dinámica fiscal y la capacidad misma del Estado. Una de las cosas que yo he venido diciendo últimamente es que la necesidad de intermediar una gran cantidad de programas de gobierno a través del sistema financiero no demuestra otra cosa sino la debilidad del gobierno nacional y del Estado colombiano en general. No hay posibilidades de vincularse directamente con las personas en el territorio, entonces toca utilizar el instrumental disponible por parte del sistema financiero para poder llegar a esas personas. Entonces noten ustedes que eso, digamos, tiene toda una discusión muy grande y muchas veces digamos, el debate sobre los programas de gasto es que parte de ideas fijas que no se suelen someter a discusión y eso conlleva problemas. Hoy enfrentamos en Colombia un desempleo del 21,5% y en parte eso tiene que ver con las tímidas decisiones de los, digamos, no solamente sobre el tamaño del gasto, sino el diseño de los programas de gasto para atender a las empresas que se quedaron sin mercados en el tiempo de la cuarentena. Creería yo que ahí hay un debate todavía por dar. El tema del cuándo. El tema del cuándo nos plantea digamos, una pregunta en la cual el tiempo resulta ser importante. Y resulta ser importante porque, digamos, cuando gastar y pues plantea alguna serie de discusiones en entornos o en estrategias de corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Planificar el gasto implica un ejercicio dinámico donde se mezclan diferentes escenarios. Entonces, en el corto plazo, y ya nosotros lo vimos anteriormente cuando hablamos de ejecución presupuestal, pues implica cómo te gastas el presupuesto durante una anualidad. ¿Sí? Entonces, alguien es el ordenador del gasto de una entidad pública. El ordenador de gasto tiene una responsabilidad y es gastarse, es decir, ejecutar, es decir, adquirir o comprar bienes y servicios, ¿cierto? A lo largo de la vigencia del presupuesto. Obviamente, como lo vimos en el modelo anterior, esos bienes y servicios se compran para algo, es decir, el presupuesto se ejecuta, se compran cosas con un objetivo, para producir bienes y servicios o para lograr objetivos, etcétera, etcétera. Depende de la formulación. Pero en el corto plazo, esta es la pregunta. Entonces, el momento en que yo, digamos, inicio los procesos de compromisos, donde inicio los procesos de obligaciones y de pagos, se vuelve un tema de planificación de corto plazo. Ahora, ustedes podrán pensar que gastar es fácil. No, gastar es, digamos, una labor complicada. En primer lugar, porque las cifras son gigantes. En segundo lugar, porque muchas veces el marco estructural, el marco, mm, eh, digamos, estratégico de las organizaciones públicas no es muy fuerte, no es muy sólido. Y entonces la paradoja es que las entidades públicas no saben en qué gastar. Y eso pues es bastante curioso. O hay límites legales o procedimientos que son bastante ortodoxos e impiden el desarrollo de los pagos y los imprevistos, ¿no? O sea, toda una serie de elementos que ya habíamos analizado cuando hablamos alrededor del tema de ejecución presupuestal. Pero también ahí tenemos el mediano plazo, donde pues lo primero que uno puede decir es que no es claro que es mediano plazo. Sin embargo, implica usualmente la relación de partidas de gasto con miradas de la gestión gubernamental, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, hablamos de la gestión de gobierno y tenemos, por ejemplo, cuando hablamos del plan financiero, miramos es la relación entre el periodo de gobierno y cómo los presupuestos anuales se alinean con esas pretensiones de gobierno. Es posible, por ejemplo, que esas pretensiones de gobierno estén en reducción de la deserción escolar, ¿sí? Y entonces estamos hablando de unas políticas de mediano plazo, donde el gasto presupuestal, donde el gasto del presupuesto público debe orientarse a, digamos, cumplir ese objetivo, que es un objetivo de gobierno, digamos en el caso de Colombia, 4 años. Pero también podemos tener objetivos de, digamos, más grandes, como políticas de Estado, como la de garantizar el derecho a la educación. Y eso implica unas miradas de planeación de mediano plazo, ¿sí? Miradas que deben sobrepasar los límites de las anualidades y pensar mucho más allá en lo que implica digamos, el lograr esos objetivos. Em, Porque entonces, pues digamos, cuando hablamos del derecho a la educación estamos hablando de un concepto mucho más grande, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad de géneros, por ejemplo, ¿sí? Y si no se tiene una perspectiva de cuánto puede llegar a costar eso en el tiempo, por ejemplo, ¿cuánto costaría el derecho a la educación en Colombia? ¿Cuáles son las características del derecho a la educación en Colombia? Esa es una pregunta digamos, de política pública que es elemental. Entonces debe ser universal, debe ser de calidad, debe ser gratuita y todos esos elementos implican adicionarle características a los tipos de gasto que yo requiero y obviamente a las funciones finales de gasto. Al final, un derecho a la educación restringido costará menos que un derecho a la educación amplio, básico y universal. Y ustedes podrán preguntarse, luego el derecho por definición no es universal. Eh, y resulta que paradójicamente es curioso porque las mismas definiciones constitucionales dicen o parecieran sugerir que, digamos, el compromiso del Estado va solamente con aquellos que no tienen cómo pagárselo, ¿sí? Como no tienen cómo pagarse la universidad. Por eso ser pilo paga es pilo y pobre, ¿no? No tienes que pagarte la universidad, no te preocupes. Si tú eres pilo, inteligente, yo te la financio. Entonces fíjense cómo hay condicionamientos muy fuertes, muy poderosos, que hacen que esa idea universal y genérica del derecho también pueda ser matizada. Pero las características del derecho indudablemente tienen una importancia clave a la hora de hablar de los costos de la educación y de los costos del derecho a la educación. Y ese es un tema que no podemos perder de presente cuando hablemos de cuándo gastar y cuánto, ¿no? Esto está relacionado con el cuánto. O sea, para garantizar el derecho a la educación en 20 años, ¿cuánto debemos gastar? ¿Cuánto debemos apropiar anualmente y cómo debemos hacerlo? Entonces, fíjense que ya vamos hilando preguntas, ¿no? Desde el cuándo me preguntan es el tiempo, el cómo, entonces los programas de gasto y el cuánto, pues es el resultado final cuantitativo de esas dos variables. Adicionalmente, pues una pregunta fundamental es a quién, ¿no? Y aquí me quiero detener un poco a hablar de un debate que ha estado muy presente en las opciones de política pública, que es el debate entre universalizar y focalizar. Entonces, cuando hablamos de universalizar y focalizar, siempre han habido como esas discusiones un poco bizantinas, un poco abstractas, sobre lo que implica focalizar y sobre lo que implica universalizar. Entonces, cuando hablamos de universalizar, podemos decir que estamos dándole los bienes y servicios que el Estado produce o los recursos de gasto público de manera mucho más abstracta a toda la ciudadanía. ¿Sí? Mm, y eso pues en primer lugar no es tan cierto. No todos los ciudadanos requieren del Estado de los mismos bienes y servicios. Ahí hay una cuestión que es igual en cualquier país. ¿Sí? Y eso pues nos implica un debate. Entonces es allí, desde esa lógica donde las dinámicas de pensarse en la universalización o la focalización se vuelven elementos claves, centrales del análisis sobre las políticas públicas. Eh, es importante resaltar que, digamos, no siempre se universaliza con un sentido abstracto,
sino que diferentes grupos sociales van a requerir diferentes tipos de productos o de servicios elaborados por el Estado, ¿sí? Diferentes tipos de cosas. Entonces siempre ha existido una idea de si el gasto es para todos o solo para quienes lo necesitan. ¿Sí? Y hay una idea elemental y es que si todos pagan impuestos, todos deben recibir gasto. Es una idea muy elemental. La ciudadanía implica en básico un estatus de igualdad, que ya los había señalado, es decir, la ciudadanía es un estatus de igualdad, nada más, pero en la práctica las condiciones económicas y sociales de ciudadanos y ciudadanas, pues digamos, son distintas, son muy diferentes, son, digamos, radicalmente opuestas, ¿no? En los últimos 40 años ese debate se ha centrado sobre el tema de focalizar el gasto entre quienes lo necesitan y diseñar modelos de gasto que beneficien a todos los ciudadanos. Por ejemplo, hablamos de educación universal, pública y gratuita para todos y todas, ¿sí? Y eso, pues digamos, de alguna manera es una propuesta de una visión de país, de una visión de sociedad, pero que en el marco de las políticas públicas, tal como están derivadas, tiene muchas, digamos, muchos debates. Incluso uno va a la ciudadanía y muchos ciudadanos lo que le dicen a uno o lo que uno encuentra es, no, pero el que tiene que se pague su educación. Entonces, en el fondo está la discusión no sobre el principio de universalización, sino sobre la característica del bien público llamado educación superior. Perdón, del bien llamado educación superior. Si es público y debe darse a todos por igual, o si, por el contrario, debe ser un bien de mérito. Y si es bien de mérito, solo debe dársele a los pobres o a los pilos, o solamente pueden acceder a él los que tengan plata. Algún criterio de mérito debo yo otorgarle. Entonces noten ustedes que el debate allí se vuelve un poquito menos claro entre esa discusión entre focalizar y universalizar. Si focalizamos en quienes lo necesitan, pareciera saber que quien necesita de los beneficios del Estado eh, no, es aquel grupo de personas que nosotros llamamos o denominamos pobres, ¿no? Entonces, un pobre, pues digamos de alguna manera es una conceptualización de las personas. Las personas son objetivamente pobres y eso puede ser polémico para muchos de ustedes, ¿sí? Porque uno pues va a ver las condiciones de vida de mucha gente y le parecen terribles, ¿no? Viven allá, en las montañas, en las selvas, incluso en las periferias de la ciudad, no tienen agua potable, no tienen comida, etcétera. Pero realmente el concepto de pobre, ¿cómo se le construye a esas personas? Porque además tenemos unos imaginarios sobre pobreza que son muy extremos, ¿no? Entonces la gente que vive pues en unas condiciones marginales, muy de muchas carencias físicas, de recursos físicos y de recursos monetarios, obviamente. Pero, pues digamos, lo que ha evolucionado en ese tiempo y un poco lo que yo les vuelvo a recomendar la lectura de Giraldo, es cómo esa construcción de pobre tiene muchos enfoques, ¿no? Eso, pues digamos, ustedes lo conocen muy bien, porque saben que una cosa es hablar de la pobreza monetaria, que en Colombia son algo así como 245.000 pesos por persona al mes. Eh, Quiere decir que una persona que tenga un ingreso monetario de 245.000 pesos deja de ser pobre. O sea, noten ustedes que pasar de 244.999 a 245.001 peso es la diferencia entre ser pobre y no serlo. ¿Sí? Esos son elementos de línea, de líneas de pobreza. Siempre se traza una línea que siempre va a ser discutible la línea. Creo que para muchos de nosotros, a mí particularmente, me espanta esa idea de pobreza, porque yo creería que una persona con 245.000 pesos de ingreso mensual, pues tampoco es que pueda hacer mucho en la vida, ¿no? Tendrá muchas carencias. Entonces nos vamos al salario mínimo, entonces decimos, el salario mínimo, pues es un indicador mucho mejor para medir la pobreza, entonces quienes no ganen el mínimo están pobres, pero pues obviamente si yo pongo el salario mínimo como parámetro de pobreza, el 70%, 80% de la población colombiana sería pobre. ¿Ven? Y si yo la pongo hacia arriba, si yo pongo, no, es que es el recurso monetario que requiero para comprar una canasta básica, pues eso está calculado por el DANE como 1.400.000. ¿Cuántos colombianos se ganan menos de 1.400.000? Como el 92% de la población. Entonces somos un país extremadamente pobre. Entonces noten ustedes que dependiendo donde yo ponga la línea,
el ámbito de cobertura de la pobreza es mayor o menor. Para cualquier línea que yo quiera diseñar, yo tengo argumentos para hacerla. ¿Sí? El DANE, no sé con qué argumentos, creo que es la adquisición de una dieta con calorías mínimas, etcétera, etcétera. Pero noten ustedes que el problema de la pobreza está reducido a la reproducción de la vida a través del alimento, pero pues los seres humanos tenemos con nuestros ingresos satisfactores que van mucho más allá del alimento. Por ejemplo, nos encanta vestirnos. Por ejemplo, nos encanta vivir debajo de un techo, ¿no? No nos gusta casi vivir debajo de un puente. Pues no es lo usual, ¿no? Entonces, esos otros satisfactores parecen quedar por fuera de las razones digamos, de alguna manera, precarizan el concepto que está detrás de él, ¿no? Ahí me parece que ese debate nunca se ha abierto, ese debate en Colombia ha sido cerrado, ha sido capturado por unas discusiones que se basan en argumentos pretendidamente técnicos, cuando en realidad creo que no hay tal. Eh, y eso, pues digamos, de alguna manera limita muchísimo el espectro de acción, el campo de acción de la gestión de la política pública en ese sentido. En ese entorno, una de las cosas que deben o que aparecen en la discusión es siempre la definición de pobreza es difícil de objetivar. Entonces, ingresos monetarios, ingresos reales, o satisfactores básicos, o disposición de activos, o calidad de vida, o felicidad, son elementos que están allí en el fondo, digamos, del debate, ¿no? Esos debates o esas discusiones que se dan allí, pues básicamente tratan de enfocar de distintas maneras lo que significa ser pobre. Incluso yo les diría a ustedes que desde concepciones religiosas, católicas, ser pobre está bien, ¿no? O sea, el menesteroso, el pobre, va a recibir una herencia en el reino de los cielos. Por tanto, la política de lucha contra la pobreza no tendría desde ese sentido o desde ese enfoque ningún sentido, ¿no? El rico de Pulón, el pobre Lázaro, el rico de Pulón fue al infierno, el pobre Lázaro va al cielo. Entonces noten ustedes que eso implica también un debate con una dimensión no religiosa, pero sí una dimensión ética, una dimensión que es necesario recuperar porque hemos quedado atrapados bajo un manto de argumentos pretendidamente técnicos y científicos y no hay tal, no hay una medición objetiva de lo que significa ser pobre, ergo tampoco existe un patrón claro para asignarle recursos a personas bajo el parámetro de pobreza. ¿Listo? Eso tampoco es claro allí. Y además la medición implica un sistema de gestión costoso y fácilmente permeable y claro está dependiendo del tipo de bien que ofrece el Estado. Habrá más o menos interés en aparecer como pobre. Si usted le va a dar a alguien un almuerzo del restaurante Los Hermanos Roche y dice, pero solo vienen acá los pobres, es posiblemente que vaya mucha gente. Incluso algunos que no siendo pobres desde la definición, finjan pobreza. En Servilo Paga se encuentran muchos casos en los cuales las personas que, digamos, están allí tienen familiares que declaran renta, que tienen ingresos, que tienen patrimonio, incluso funcionarios públicos de altos niveles que reciben un salario pues, relativamente bueno, que en teoría podrían pagarse la educación o pagárselas a sus hijos. Y no lo hacen porque hay un incentivo poderoso y es que el Estado me va a financiar la matrícula de la niña que vale 27 millones de pesos el semestre de medicina en los Andes. Entonces siempre va a haber un problema. Por ende, también una calibración que se hace del tema es rebajar la calidad de los bienes y servicios que se le entregan a la población pobre. Entonces les damos almuerzos de pobres a los pobres, salud de pobre a los pobres, educación de pobres a los pobres, de tal manera que las personas que tengan capacidad de pago dijeran, no, pues yo prefiero pagarlo porque ese bien que entrega el Estado es muy mal. ¿Sí? Con lo cual lo que hacemos es acrecentar las brechas. Porque si yo le doy la peor salud a los pobres, pues los pobres van a enfermar más y no van a poder trabajar. Y si yo les doy la peor educación, pues va a tener un nivel de capacidad de su capital humano muy bajo. Su mano de obra no se va a valorizar tanto. Y ahí está el problema. Digamos, una estructura que, digamos, es una vuelta en redondo que no permite solucionar los conflictos distributivos basados en enfoques que están en puja, donde a mí me parece que el problema nunca ha sido de medición técnica, sino un problema de evidenciar unos principios elementales de derecho
de qué requiere que lo mínimo acceda a la población sin importar su condición social. Entonces, rematamos esta clase en el tercer video.